Bienvenidos a Los Transformadores, donde desmitificamos la tecnología, los negocios y una que otra pendejada. Sin filtros, sin censura y con todo el estilo. Quedas en voz de Alonso y Francisco. ¡Arrancamos! Bendito. ¿Qué onda, Francisco? ¿Qué rollo, Pedro Alonso? ¿Cómo estamos? Todo bien acá, pasando Bien. calor por Hermosillo, pero acá bien conectados ahora haciendo esta prueba, esta modalidad desde fuera de las instalaciones. Así es. Aquí muy a gusto, muy contento de estar otra semana aquí con ustedes. Excelente, muy bien. Pues hoy vamos a hablar de algo que se romantiza mucho, pero en la vida real pues está lleno de miedo, de caos, de tomar decisiones a ciegas, así que es emprender un negocio desde cero. Entonces vamos a platicar nuestras experiencias que hemos visto en otros empresarios o aquellos que están pensando en iniciar un emprendimiento y pues que tienen miedo de dar ese primer paso, ¿no? Entonces, este capítulo es patrocinado por Kroll ERP, pues orgulloso patrocinador de los transformadores y que hoy nos comparte un mensaje que es, hoy en día pues una pyme no puede darse el lujo de operar a ciegas y para mantenerse competitiva necesita acceso total a su información, control en tiempo real y procesos que hablen entre sí, pues ahí es donde un ERP marca la diferencia y para más información pues visita www.kroll.mx. Excelente. ¿Listo, Francisco? Listo, arrancamos. Bueno, Adelante. vamos a empezar aquí con con esta parte de emprender, donde pues nadie nos advierte de las dificultades que nos vamos a enfrentar al inicio, ¿no? Porque pues emprender no es solo tener una idea o lanzarte a lo mejor sin pensar, porque es algo que la verdad, cuando vas a iniciar, pues empiezas a a pensar en los no, a pensar en todo aquello que pues que te está deteniendo y a lo mejor sigues trabajando pues como colaborador, como empleado en alguna empresa y te da miedo dar ese primer paso. Entonces, pues además de ese miedo, el agotamiento, experiencias de otros y en general eso que te impide dar el primer paso. ¿Mm? Yo creo que necesitas entrar como engañado a emprender, porque realmente, porque realmente yo creo que si supieras por todo lo que vas a pasar, yo creo que la pensarías más, ¿no? Entonces es algo chilo porque igual como no sabes a todo lo que te enfrentas, por un lado pues le entras, pero sobre muchas dificultades, ¿no? Pero igual también, si supieras todo el trayecto que vas a recorrer, pues también estaría muy bien porque así te permitiría planear y hacer las cosas mejor, ¿no? Exacto, sí. Hay una frase que me gusta mucho ahí de, de un autor ahí que se llama Guy Raz, que tiene un podcast muy famoso ahí que se llama How I Built This o Cómo construí esto, y tiene un libro también que dice que emprender es como lanzarte de un acantilado y mientras vas cayendo, dice, construir un avión en la caída. Ay, no manches, no. No, es que sí, es que la neta, por ejemplo, toda la raza ve, no, ese vato que le ha ido muy bien, ese vato se volvió millonario con lo que hizo, pero pues nada más están viendo ya el actual, el final, no cómo, qué hizo para llegar ahí, cuánto le sufrió, por qué tormentas pasó, por qué broncas tuvo para llegar ahí, ¿no? Entonces está muy fácil ahorita cuando ve la raza y de alguna forma aspiras a eso, ¿no? Pero pues realmente se requiere mucho esfuerzo. Así es, ven lo final, pero no toda la dificultad. Eh, por ejemplo, de los emprendimientos que has participado, Francisco, y cuál es lo que más te ha sorprendido así al momento de arrancar el negocio? Y fíjate que bueno, porque yo te conozco, ya he visto que has iniciado diferentes emprendimientos y yo he vivido algunos contigo. Y lo que yo en mi experiencia también he visto es de que eh,
aun cuando ya tienes la experiencia de otro negocio, empiezas otro diferente y las dificultades, aun cuando hay algunas en común, te salen otras que no tenías ni idea, ¿no? Pero las primeras a ti, ¿cuáles te vienen a la Mm. mente? Fíjate que lo que más me sorprendió, ¿no? O que te agarra desubicado, es que cuando tú haces un emprendimiento, pues realmente tú piensas que tu producto es muy bueno, que está bien chingón, que todo el mundo te lo va a comprar, o piensas que porque abriste es un establecimiento muy bien montado, eh, vamos, no, pues está mucho mejor que el de la competencia, tiene mejores sillas, mejores bancas, tiene mejor ambientación. Ya crees que por eso vas a vender. Ujú. Ujú, Entonces, yo creía que una buena idea y haberla realizado, pues los clientes de volada iba a tener un chingo de clientes y hacía mis proyecciones en Excel, bien macizo y no, pues a los 3 años ya estaba millonario, ¿no? Pero la ujú, bronca está que cuando entiendes y empiezas a ver que la visibilidad que tienes sobre el negocio lo empiezas a entender, te das cuenta de que no es así, pues, ¿no? Sabes que no es tan fácil y que no solo por tener un buen producto, una buena idea, pues ya vas a tener un gran éxito, ¿no? ujú. Sí, porque empiezas desde la emoción, ¿no? De la emoción de tener el, pues el negocio, eso que estás aspirando, así, las ganas que tienes para eso, pero si no traes un poquito de estructura ahí, pues la verdad que se vuelve muy, muy complicado. Y otro tema que arranca así difícil es toda tu vida personal más que nada en el arranque. Híjole, ahí hay mucha tela de donde cortar ahí, pero con el tema familiar y personal, ¿no? Porque regularmente uno piensa muchas veces que por trabajar mucho, pues ya te va a ir muy bien, solo porque estás trabajando 12 horas diarias, ¿no? Ujú, Entonces, pues no necesariamente. O sea, aquí el tema es que tienes que ser productivo, tienes que ser en el tiempo necesario y que tengas un balance entre la vida personal, familiar y de tu negocio, ¿no? Porque cuando empiezas a emprender, perdón, pues le echas todos los kilos, 12 horas diarias y pues llegas a tu casa físicamente, pero realmente estás en el negocio, tu mente sigue en el negocio. Entonces empiezas a descuidar también esa parte, ¿no? Empiezas a tener tu vida así familiar, pero pues no estás pensando en otra cosa, ¿no? es cierto, ¿no? Yo también, por ejemplo, en mi caso, que te enrolas tanto que incluso empiezas a descuidar tu salud, o sea, y 12 horas ya se me hicieron poquitas, 12 18 horas diarias. Por ejemplo, en mi caso, a comer pizza Y y estar tortas, encerrado, estar encerrado todo el día y, ahí tor- y trabajando. tortas de calidad. Tortas de calidad, exactamente. Entonces, además de tu vida personal, la parte de tu salud también se ve comprometida a veces por ese enrolamiento, ¿no? Que le vas dando al principio al negocio. Totalmente. Y yo creo que son uno de los errores que se cometen frecuentemente en el emprendimiento, pues, ¿no? Que empiezas tú a invertir sin planeación, pues, ¿no? Porque al final de cuentas, pues inviertes tu tiempo, inviertes tu persona, inviertes tu dinero, inviertes el dinero a veces de inversionistas, pero sin planeación, pues, ¿no? Entonces, si Sí, no tienes, si no tienes una planeación, pues solamente te estás dejando llevar por la emoción, pues, ¿no? Y, y por el tema profesional, cómo te verías en el futuro, pero la verdad es que no logras cuajarla en poco tiempo o vamos a llamarle en un camino corto porque estás sin planeación o estás sin un coach ahí que te diga por dónde darle, ¿no? sí, sí, fíjate que incluso al principio se pone hasta complicado dormir, o sea, si sigues y sigues pensando en cómo ir sacando el día a día ahí
del emprendimiento, pues, y a veces del esfuerzo que vas llevando también te llega un momento en el que ya piensas tirar la toalla, ¿no? En el que Sí, dices, chin, la voy a hacer, no la voy a hacer, el miedo, o sea, ya cuando empiezas a avanzar y ves que una y otra cosa te está deteniendo, porque aquí te resistencia. sí, la neta sí, la neta es de resistir, ¿no? Pero te digo, pero hay caminos, pues, ¿no? Que se tienen que escoger, pues no necesariamente te tienes que ir por el camino sinuoso, pues, ¿no? Ujú, Pero aquí el tema, ¿por qué te vas por el camino de curvas? Pues porque si tú le das más peso a la emoción que a la razón de ser del negocio, entonces agarras el camino largo, ¿no? Pero si tú ujú, empiezas a razonar y con datos, con información, dando pasos más seguros, entonces ya te vas por la carretera de paga, pues, ¿no? Llegas más rápido, ¿no? ujú. Sí, Eh, como la parte que hablábamos antes de tener por ahí un presupuesto, de empezar a ver los números, o sea, de empezar a hacer un poquito de análisis ahí. exactamente, pero la verdad que la mayoría de los emprendimientos, más cuando empiezas joven, es pura emoción, pues, ¿no? Y no quiere decir, te digo, que a lo mejor esté tan mal, porque al final de cuentas, grandes proyectos, grandes productos, pues de ahí nacen, de esa emoción de hacerlo, pues, ¿no? Por eso muchos Ujú, dicen que necesitas, a veces que necesitas estar loco para inventar algo, ¿no? O hacer un buen producto, ¿no? Entonces, te digo, pero que se puede manejar de una mejor manera, con menos costo, ¿no? Cuando tú ya vas centrado en años, en tiempo de estar en los negocios, pues te das cuenta que puedes hacer eso en menos tiempo o bien, a lo mejor puedes abortar, ¿no? O sea, es muy válido también. Esto no sirve y te vas por otro lado, pues, ¿no? ujú. Pero a veces uno está aferrado, aferrado, aferrado y al final de cuentas sí das el volantazo, ¿no? No, y luego te preocupas mucho también en lo que van a pensar mis amigos, mi familia o los que le metieron un poquito de dinero ahí, porque la verdad que confían en ti y sientes una carga bien. Pues así se pone difícil Ah, todo ese rollo. Y así luego terminas, o sea, más o menos terminas lo que estás desarrollando, tu producto o servicio, y, y luego viene la parte de empezar a vender. Y luego arrancas y de repente, pues no vendes, no no, vendes, o sea. pues de- son las toda parte de los errores que va cometiendo uno, pues, porque empiezas y haces una gran inversión muchas veces en un producto o en un servicio que vas a dar, pero no sabes si realmente al cliente le va a gustar. A Ujú, ti te gusta mucho, ¿no? Pues para ti es lo máximo, ¿no? Pero ni siquiera validas que ese producto que vas a ofrecer, realmente sí la gente lo acepte, ¿no? ujú. Entonces aquí lo importante es, eh, pues, probarlo, ¿no? Bueno, bueno, si lo estás construyendo, las pruebas de concepto o las encuestas, había algo que nos pasó a nosotros, Francisco, ¿te acuerdas eh, de aquel estudio que mandamos a hacer para el RP? Bueno, que cotizamos y que en aquel entonces se nos hizo muy alta la cotización, que dijimos, no, hombre, ¿qué vamos a andar pagando eso para que nos hagan el estudio? Y después de un montón de tiempo ya vimos que, no, hombre, nos salía baratísimo haber pagado ese Sí, análisis. sí recuerdo, era ahí una investigación de mercado que nos habían cotizado, ¿no? Y pues es también por la inexperiencia, ¿no? A veces que tienes y a lo mejor que no le das tanto peso a ese tipo de servicios que te ofrecen o esa información que vas a obtener ahí que es muy valiosa porque, como te digo, es donde tú realmente validas si el producto o el servicio que vas a vender realmente lo va a aceptar el cliente, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, te sigue ganando la emoción, necesitas trabajar, uno tiene que trabajar en su persona para que esas emociones no te ganen y realmente lo hagas más razonado, ¿no? Sí.
¿Y qué te hubiera gustado que te dijeran a ti antes de empezar? ¿Algún tip así? Pues la neta, a lo mejor que me lo he dicho, no seas pendejo, no hagas eso, porque te va a pasar esto. O sea, algo así rápido, ¿no? O sea, que te aterrizaran, pues, ¿no? Por eso yo veo muy importante en todos los emprendimientos y a todos los morros, los jóvenes que van a emprender, que se consigan un mentor, que busquen una persona que ya haya Mm, pasado por varios fracasos para que no sigan la misma ruta, ¿no? Pero a veces que somos bien aferrados, como te digo, no, si esto sí va a funcionar porque va a funcionar, aunque me digan lo que me digan, ¿no? Entonces sí hay que ser un poco humildes ahí para acercarte a alguien y siempre estar pidiendo soporte, ¿no? Asesoría, consejos, asistir a eventos de negocios, asistir a charlas de diferentes temas empresariales, a conectarte con empresarios, a platicar, no nada más ir al evento y estar sin hablar ni hacer conexiones con nadie, platicar con las personas, pues para ver sus experiencias, ¿no? De preferencia. y se nos olvida esa parte, nos centramos tanto en el negocio que a veces nos desconectamos de todo lo demás. Y viene una parte ahí también de esa parte del aislamiento, pues de esa concentración en la que te metes en el proyecto. Hace poquito platicaba con una amiga ahí de que desde mi punto de vista, acompañarte de alguien, o sea, tener un socio, es muy importante, o sea, para empezar a hacer ¿cómo se dice? Ese cuestionamiento entre cuando menos dos personas de la idea, ¿no? Y del aporte que puede hacer una visión diferente. Fíjate que sí, la verdad que al menos en las empresas que he emprendido, pues lo he emprendido con socios, ¿no? Y la verdad que han sido excelentes experiencias, ¿no? Eh, o contrario a lo que muchas personas piensan, eh, en no asociarse, pues, ¿no? Porque también claro que hay casos donde pues se pelean, hay desacuerdos y una serie de problemas que también pueden tener, ¿no? Pero yo creo que el apoyarte también en socios que aporten eh, ese soporte a la empresa es muy bueno, ¿no? Pero el tema de la sociedad, pues sí, primero también tienen que ver el tema con qué personas se van a asociar, pues, ¿no? Te digo, porque al final de cuentas se le debe dar más peso a la persona, pues primero que luego al socio, ¿no? Al que va a invertir. Ujú. Y algo que juega un papel importante también es el ego ahí de la persona, ¿no? Y pues el ego del equipo, de los emprendedores. Sí, pues sí, son temas ya emocionales, pues, ¿no? Que todos los tenemos, pues, ¿no? Que podemos tener temas emocionales entre los socios, ¿no? Pero pues hay que buscar el justo balance para que entre todos estemos bien nivelados. Pues nadie es más que otro y todos los que están, pues aportan lo que tienen que aportar y todo es valioso, pues, ¿no? Así se debe de concebir, pues, ¿no? Ujú. Entonces, por supuesto que el tema ya de las cosas que tenga cada persona, pues se tiene que de alguna manera siempre estar platicando, ¿no? Siempre tener mucha comunicación tanto con los socios como con el equipo de trabajo, ¿no? Entonces sería pues, tener orden al principio, orden, claridad de las ideas y tomar decisiones en base a datos, ¿no? Y checar esta parte de lo emocional, ¿no? Y cuando vas arrancando, ¿qué consideras o cuál sería la estructura mínima que deberíamos de tener para arrancar? Digo, al final de cuentas va a depender mucho de tu emprendimiento, ¿no? De qué es lo que estés haciendo, ¿no? O sea, porque a Ujú, lo mejor tú puedes hacer un emprendimiento donde tú puedas empezar solo a trabajarlo. Si eres un profesionista independiente, pues puedes empezar a trabajar solo, ¿no? Aquí lo más importante dentro de la estructura que tú tengas
primero, como tú bien decías, es tener orden en lo que vas a hacer. Tener conocimiento siempre de tus números. Desde los primeros pasos tienes que tener un control de tus costos, con tener un control de lo que estás vendiendo. Tienes que tener visibilidad, porque nadie va a vender, o más bien nadie te va a comprar si no te conocen. Si no te conocen como persona o no conocen tu producto, tienes que tener visibilidad, ¿no? Y la otra es que tienes que cuidar muy bien tu flujo efectivo. Tienes que cuidarlo para que no andes al rato pasando tu tarjeta personal con gastos de tu negocio, ¿no? Uy, otra cosa que se pone bien difícil ahí, que andes, ¿cómo se dice? Financiando tu proyecto con tarjetas de crédito, ¿no? Entonces se vuelve muy importante eso de analizar muy bien cómo vas a manejar tu flujo efectivo. Ahí, por ejemplo, en mi caso, en uno de los emprendimientos, pues yo trabajaba en un lugar y eso me daba los ingresos para poder eh, trabajar en otro tiempo en mi emprendimiento, o sea, mientras iba avanzando y me iba manteniendo de otro. Y es parte de lo que debes de estar ahí analizando. Entonces, ¿cuándo consideras que se debería ya dar el paso? O sea, ¿cuánto colchón debes de tener? O que entiendo que va muy pegado a la parte del servicio o del producto que estés haciendo, pero ya volvemos al flujo, al cálculo del flujo. Sí, definitivamente, como te digo, debe depender si haces servicios profesionales, pues realmente no tienes que comprar mercancía, no tienes por qué tener inversión en inventario, es un ejemplo, ¿no? Porque Ujú, lo que estás haciendo es sobre tu trabajo, a lo mejor tu inversión va a ser en equipamiento, computadoras, escritorios, o sea, una oficina que tengas, ¿no? Pero es muy diferente a que tú ya tengas un, una comercializadora donde sí requieres tener un inventario, donde requieres tener tus vendedores, donde requieres tener presencia más en redes sociales para la publicidad. Entonces, te digo, va a depender mucho de lo que tú hagas, ¿no? ujú. Y en esa parte del arranque, la parte de vender, eh, yo creo que sí es muy importante que te ayudes de herramientas tecnológicas y tener un CRM, aunque digas, ¿cómo voy a tener un CRM si voy empezando mi servicio? No, al contrario, hay CRMs que son totalmente gratuitos y con los cuales pues puedes empezar, aunque vendas bien poquito, pero que ya vayas teniendo datos del perfil de tus clientes y de Sí. tus ventas, prospectos, etcétera. ¿Sabes qué veo yo del CRM? Que a lo Ujú, mejor no es para que vendas más, güey, es para que no se te vaya la venta, güey. ¿Por qué? Porque el tema, el que vendas más, pues a lo mejor eso lo vas a empezar a lograr con tu marca personal, lo vas a empezar a lograr con el marketing que tengas en redes sociales, etcétera. Pero el que tengas un CRM te va a ayudar a que todos esos leads o prospectos que lleguen, pues que los administres bien, que no se te pierdan. Porque cuando te puedan llamar y sabe por qué canal llegó, a lo mejor te dejaron un mensaje en el Facebook y nunca lo viste. ujú. Entonces, obviamente, si tú tienes un CRM conectado a mensajería, pues ahí te van a llegar y siempre lo vas a estar revisando y lo vas a estar viendo. Entonces, eso es lo que veo yo, la principal fortaleza de un CRM es eso, que te ayuda a que no pierdas las ventas. Correcto. Ahí, por ejemplo, HubSpot ahí tiene una versión gratuita. Ahí les vamos a dejar el Ujú. link en el episodio del programa también para que lo revisen ahí. Y otra cosa que también considero importante en el arranque es documentar tus procesos. O sea, escribirlos así de manera muy sencilla e ir aprendiendo de tu proceso, de algo que tú identifiques que salió mal, ir y volverlo a escribir para que ya te vaya quedando ordenado. Es que tú eres ingeniero, pues estás hablando de proceso. Y pues y medio loco también, pero la verdad que sirve mucho escribir así paso uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y cuando llega alguien más, cuando llegue alguien más a la empresa, otro colaborador, está más fácil pasarle eso bueno, aparte de capacitarlo, ¿no? Pero de pasarle cuál es el uno, dos, tres o el ABC de la empresa.
totalmente. El presupuesto, Francisco, ya, Eh, perdón, ah, te decía, es que se cortó, no te escuché. sí, ya, te decía, Ok. del arranque del negocio, la importancia de tener un presupuesto. Ya ves que lo hemos platicado en otro capítulo, pero así algo muy, muy práctico que pudiéramos hacer. Sí, definitivamente necesitas tener desde el arranque, como te digo, siempre los primeros pasos siempre deben de ser con números. Y los primeros números que tú tienes que empezar a, vamos a llamarle ahora sí que arrastrar el lápiz, pues es tu presupuesto, ¿no? Ujú, Desde cuánto vas a gastar en un periodo determinado y también cuánto vas a ingresar, pues, ¿no? Para que tú puedas tener un objetivo dentro de tu operación, tener un objetivo tanto de ventas como no pasarte de ese gasto, ¿no? Porque a lo ujú, mejor tú en tu flujo estás considerando que vas a pedir un préstamo, ¿no? Y que obviamente vas a pagar intereses, ¿no? Entonces es muy importante que lo sigas a pie puntilla ese presupuesto y no te salgas de ahí, sobre todo que no gastes más de lo que estás ingresando porque ya, ya te estás desangrando y seguramente te vas a morir. muy bien, y ahí viene la parte del SAT también que hay que considerar y la parte de la contabilidad también al principio. Fíjate uno de los temas que como emprendedor o como empresario que más le da miedo, parece que le dicen ahí viene el lobo, ese es cuando hablan la palabra SAT, ¿no? Ujú, Realmente no queremos entender o no queremos saber del tema de los impuestos, pero es muy importante sí abordarlo, porque vamos a suponer que por error te caigas en un régimen fiscal que no debieras estar, pues a lo mejor te va a salir más costoso, ¿no? Entonces sí es importante desde el principio, pues que te asesores con un contador, que ujú, vayas con un contador y que veas cuáles son tus obligaciones, que entiendas de dónde salen esos impuestos, o sea, por qué se causan esos impuestos, porque eso te va a permitir que tú también en tu operación, pues tú tengas una visibilidad de lo que vas a estar generando de impuestos al vender y al realizar compras y gastos, ¿no? ujú. Y ahí cuando empiezo ya a vender y empiezo a tener flujo, empiezo a tener crecimiento del negocio. ¿Cuándo consideras que es un buen momento para contratar a alguien? Bueno, yo creo como dicen, yo creo que primero hay que tener el problema, ¿no? Vamos a suponer que si a ti, si vas empezando solo, vamos a suponer empiezas solo, ¿no? Un ejemplo Ujú, muy sencillo, tú empiezas solo y tú recibes todas las llamadas, recibes WhatsApp, recibes a la gente que va a tu oficina, si eres de servicio y todo eso, ¿no? Entonces, obviamente, si recibes una o dos gentes al día, pues no manches, ¿para qué necesitas un asistente, no? No ocupas. Claro, pero ujú, si ya estás dando más consultoría y tú estás recibiendo 10 personas, 15 al día, que necesitas manejar una agenda, que necesitas tener contacto con esos clientes, pues entonces sí ahí ocupas meter un asistente, es un ejemplo, ¿no? Y así ujú, en todos las áreas operativas de cualquier empresa, pues eso se va a ir necesitando. Creo que yo al menos sería de la idea de que conforme se vayan necesitando, no no sobre a futuro, sí, sobre por expectativas. Ujú, porque es muy usual que el que como emprendedores tiras la proyección, no, es que voy a empezar a vender tanto aquí y necesito más gente aquí en el almacén y necesito un auxiliar acá. Pues yo diría, mejor espérate a tener el problema y luego lo contratan, ujú, porque ¿qué pasa? Que empiezas a gastar antes de tiempo, ¿no? Antes de tener ese ingreso. ujú. ¿Y qué consideras que deberíamos, algún tip, algo práctico que deberíamos considerar al cierre
de cada mes, así de que cuando menos tienes que revisar esto así al cierre. De cuando menos debes de revisar un flujo muy sencillo que sea de ingresos y egresos. Nada más en qué, cuánto estoy ingresando y en qué estoy gastando. Eso lo tienes que hacer de Mínimo. rigor. Mínimo lo tienes que hacer eso. O sea, y ya si tienes tu presupuesto, pues compáralo contra el presupuesto para ver cómo va y qué acciones tienes que tomar para, pues, para corregirlo, para lograr tus metas, ¿no? Ujú. Yo creo que también es muy importante ahí mantener eh, en el día a día, en la operación, ahí mantener el foco en lo importante, ¿no? Porque al principio pues te llega de todo y luego de repente pierdes tiempo haciendo cosas que no son tan importantes. Priorizar las actividades se vuelve clave también en el día a día. Sí, definitivamente sí, porque, bueno, al principio cuando empiezas, pues estás tú enfocado en las ventas y empiezas a Ujú, dejar todo el tema administrativo y no quiere decir que esté bien, pero sí tienes que priorizar las ventas. Si no hay ventas, no hay negocio. Entonces, pero también tú puedes decir, pero si no tienes una buena administración, pues ese negocio tampoco puede ser negocio porque puedes estar tirando el dinero, pues. ujú, Entonces, aquí hay un tema muy importante que no debemos de dejar, o que tiene que ir en conjunto. Tienes que tener bien controladas o tus ventas, tienes que hacer un esfuerzo muy grande para vender más, pero también tienes que llevar una buena administración. O sea, yo creo que si tú vendes y no tienes una buena administración, vas a tener problemas tarde que temprano. ujú. Entonces, es mejor, como te digo, desde el principio, desde los primeros pasos, que lleves una buena administración. ¿Sí? Ok, va. Tenemos algunas preguntas del auditorio. Rafael Martínez dice, me encanta el enfoque que le dan a este tema. Es un camino complicado, pero muy gratificante. Saludos desde Tijuana. Muy bien, Y así saludos, es. Rafael. Gabriel Ramírez, ¿cuál creen que es el mayor error que cometen los emprendedores al inicio? Los escucho desde Querétaro. Gracias por el programa. Fíjate que ahorita lo mencionábamos y es que no hay una planeación en lo que vas a invertir. O sea, necesitas hacer una buena planeación desde el principio. Entonces, porque de volada te avientas y te avientas con tu superproducto que desarrollaste y no importa porque a los 2 meses ya voy a estar en punto de equilibrio y ya la hice. No, necesitas tener una muy buena planeación del principio, invertir tiempo en hacer tu planeación y tu planeación se resume en que tengas un plan de negocio, ¿no? Que en muy pocas empresas o emprendedores lo hacen. Y en el plan de negocio ahí vas a plasmar exactamente, pues, cuál va a ser tu ruta, ¿no? Hacia dónde vas. Y en ese hacia dónde vas, cuáles son todas las cosas que vas a hacer intermedias, tanto en ventas, en administración, en, con el tema de recursos humanos, etcétera, ¿no? Muy bien. Natalia Torres dice, ¿podrían compartir más sobre cómo manejar el miedo al fracaso? Los escucho desde Cancún. Gracias por sus consejos. Ahí fíjate, Natalia, eh, algo que nos da miedito incluso es platicarle la idea a nuestros amigos. Hay un miedo, por ejemplo, también a que me vayan a robar la idea, que es algo creo que es muy, muy de Latinoamérica, de que estemos pensando de que nos van a robar la idea si la platicamos y allí, Muy de los eso, ingenieros. y muy de los ingenieros también, eso no, yo creo, y en mi experiencia, entre más lo platiques, también vas generando un compromiso contigo mismo de que vas a hacer algo porque lo estás platicando con otras personas, pero también hay personas que te van a aportar en esa idea que vas compartiendo. Ahora, sí, pues sí, sí tienes miedo, por ejemplo, si tienes ¿cómo se llama? Si tienes un trabajo estable, a lo mejor ya trabajas en un horario establecido y tienes un ingreso ya fijo y luego estás pensando en voy a arrancar esto y cómo le hago para perder el miedo. La verdad que sí, no, no está fácil.
sí es algo muy que viene de ti, o sea, pero pues tienes ahí la espinita esa o las ganas de hacer algo. La verdad que la única es aventándote, o sea, no hay de otro, o sea, si te No estás hay de otra. esperando al mejor No, momento, no, cuando no la pienses, es como cuando te vas a tú, casar, te avientas, bro, y, y listo, pues, pero tampoco sabes a lo que vas. Es lo mismo en un negocio. es que Más cuando tienes socio. así es que Natalia, pues aviéntate, aviéntate. Muy bien, Mateo Sánchez, ¿qué recomendaciones tienen para mantener la motivación durante los momentos difíciles? Salud desde León. Órale. Órale, fíjate que ahorita cuando tienes socios, al menos a mí lo que me ha pasado, obviamente, pues tienes con quién platicarlo, con quién pelotear todos esos problemas que se están dando, ¿no? Pero también mencionábamos ahorita algo muy importante, que tienes que tener un coach, tienes que tener un mentor, tienes que tener un consejero. Cuando tienes eso, creo que es mucho más fácil que salgas adelante, porque vas a tener a alguien que a lo mejor ya pasó por ahí o que te va a dar un buen consejo o para que salgas del bache en que estás, ¿no? Porque a veces que se cicla uno y porque estás pensando en la cajita que tú traes nada más, pues entonces necesitas muchas veces salirte fuera de la caja, pensar diferente para lograr salir de las broncas que traes, ¿no? Y esa persona te va a ayudar a que salgas pues precisamente de esos problemas. Muy bien. Ariana Castillo, ¿qué habilidades consideran imprescindibles para un emprendedor? Los escucho desde Veracruz. Gracias por la información. Pues, Híjole. pues la primera es que tienes que vender, porque hay muchas Ujú, personas que dicen, no, es que yo soy muy creativo, soy muy bueno para hacer esto. No, no, o sea, los negocios se tiene que vender. Vendes un servicio o vendes un producto, no puedes tú ser un empresario si tienes miedo a vender. Y si tienes miedo a vender, aviéntate, hazlo y vas a ver que te vas a sorprender de que a lo mejor tú te creías que no eras vendedor, pero te vas a dar cuenta que sí lo eres, ¿no? Y lo otro que es muy importante y que resume, creo, muchas de las aptitudes que debes de tener, tienes que tener orden en todo lo que hagas. Un negocio es de orden. Si tú tienes orden desde que tu planificación de tu negocio, cómo operas tu negocio con orden, pues al final de cuentas vas a estar en paz. Si no, siempre vas a tener broncas, no vas a poder dormir. ¿Y qué pasa? Pues empiezas a ratito, si no tienes orden, empiezas a gastar más de lo que ingresas y ahí es donde vienen las broncas. ujú. Leonardo Ruiz, me gustaría saber cómo equilibrar la vida personal y el emprendimiento. Los escucho desde Mérida. Saludos a los conductores. Pues a mí también me gustaría, ¿no? No, no, no está tan, fíjate que no está tan fácil, pero claro que se logra, ¿no? Menos como mencionábamos, no está tan fácil al principio que estás haciendo un emprendimiento que a lo mejor te requiere de muchas horas, ¿no? Eh, cuando tú estás más creando un producto 12 18 horas, pues ya llegas a tu casa y pues ya a lo mejor lo que quieres es dormirte, pues, ¿no? Pero realmente tienes una vida personal, tienes una vida familiar que tienes que atender, ¿no? Y creo que vuelvo al mismo punto de ahorita, que tienes que planear bien tu negocio. Y el planear bien tu negocio es que tienes que decir, voy a dedicarle tantas horas a mi trabajo y voy a irme a mi casa, realmente a mi casa. Claro que muchos dicen, eh, no, dicen, tu mente en la empresa debe estar en la empresa, no debes de meter la parte personal. Y luego dicen, y en tu familia, cuando estés con tu familia, no debes de meter la parte de la empresa. Pero eso no es cierto, eso siempre lo vas a traer. Siempre tienes en la empresa, vas a traer si tú traes broncas personales, te las vas a llevar a la empresa porque no te las puedes quitar, son tuyas, ¿no?
Y si traes a la empresa broncas, tampoco te las puedes quitar porque también las traes y te las vas a llevar a tu casa. Aquí el tema es nada más que tú tienes que ser lo suficientemente, no sé la palabra, no sé si decirte tranquilo o meditarlo para que eso que tú traigas en tu mente no te cause broncas tanto en la empresa como en tu familia. Es romper el paradigma de muchos años, ¿no? De que el trabajo y la casa, o la familia, ¿no? Hombre, eso ya Sí, está. No, y si puedes, si puedes tener ayuda de un terapeuta ahí, de un psicólogo, algo profesional, pues estaría genial ahí, porque aunque dicen, sí, todos estamos locos, todos necesitamos ese tipo de ayuda. Muy bien, Daniel Pérez, es increíble lo que están compartiendo hoy. Muchas veces no se habla de los retos emocionales al emprender. Saludos a todos desde Ciudad de México. Muy bien, saludos. saludos, Daniel. Julio, la incertidumbre es parte del proceso. Gracias por el programa, los escucho siempre desde Guadalajara. Muchas gracias, Julio. Gracias. Emiliano, qué buen tema. Es fundamental hablar de la importancia de la planificación antes de lanzarte. Saludos desde Monterrey. Así Muy es, bien. Emiliano, justo lo que acabamos de platicar. Y Valentina Gómez, totalmente de acuerdo. A veces parece que solo se habla de los éxitos. Gracias por hacer esto visible, los escucho desde Puebla. Efectivamente, Valentina. Todo el mundo quiere lo que tienes, y nadie quiere hacer todo lo que hiciste. Así En es. pocas Muy bueno. palabras. A ver, robado como el Eh, sticker. Exactamente. Ahora, una vez que logramos pasar la parte esa de que ya echamos a más o menos a arrancar la empresa, a utilizar herramientas y pasar todo esto que no es, que no es fácil, viene la parte de que empiezas a tener, a ver otras partes dentro de la empresa y a tener una visión ya y algo que se le llama pues la visión pues del, ¿cómo se llama? Del empresario. Y vienen otro tipo de problemas ya cuando logras el punto de equilibrio, que es la primer meta, el primer gran hito de la empresa. Viene empezar a delegar y empezar a ver cómo repartir responsabilidades dentro de la empresa. ¿Cómo ves de eso, Francisco? Imagínate que vienes tú de hacer todo, de hacer el todólogo. Ujú, O sea, entonces ves que la otra, o le das una actividad a otra persona y es muy clásico de que te sientas mal porque dices, no, lo está haciendo mal. Así no es. Ni siquiera dejas que termine y ya lo estás catalogando que ya lo hizo mal. Pues espérate que lo termine de perdida, ¿no? Y cuando lo termine, pues a lo mejor si no lo hizo como tú querías. Y si no lo hizo como tú querías, entonces tu papel ahora es ayudarle a que sí lo haga como tú querías, que lo haga de acuerdo al proceso que tú mencionabas ahorita, pues, ¿no? ujú, Entonces, aquí el tema es difícil, el delegar, eh, necesitas soltarlo, sí duele, sí duele porque te sientes, cuando empiezas a delegar, te sientes que tu negocio va a fallar, que algo va a andar mal. Obviamente todo tiene su curva de aprendizaje cuando tienes un equipo de colaboradores, pero pues tienes que dejarlo si no quieres hacer tú toda la chamba, ¿no? O como bien dices tú, ya pasas ese punto de equilibrio, tu siguiente meta es crecer un X%, entonces ahí es donde necesitas más personas para crecer y hay dos sopas, ¿no? O a lo mejor contratas unas personas que estén súper capacitadas, pero el negocio tiene que aguantar lo que les vas a pagar, pues, ¿no? ujú, Como dicen, contrata personas más inteligentes que tú. No, pues sí, pero esas personas más inteligentes que tú, pues no te van a costar barato, pues, ¿no? ujú. Entonces, entonces, entonces ahí tienes que ver, o haces un equipo de pura raza ya que son seniors, o
o empiezas desde abajo y empiezas a crear tu gente, a crear más bien a educarlos a lo que tú quieres que trabajen en tu empresa, ¿no? Entonces, pero para eso, pues sí necesitas eh, ser muy claro en que tienes que soltar las riendas. Y cambia o va evolucionando la parte de cómo haces la venta. Porque no, va muy diferente de cuando ibas arrancando, cuando llegas al punto de equilibrio y cuando ya defines una estrategia para estar creciendo en X cantidad de porcentaje anual. Entonces, toda la estrategia de venta como que va evolucionando a través de la vida de la empresa. Sí, o simplemente empiezas a crear nuevos procesos que antes no tenías. Ujú, Entonces empiezas a crear nuevas cosas, empiezas a contratar a lo mejor asesores externos, empiezas a meter otro tipo de, vamos a llamarle, de jugadores en tu negocio. Entonces, obviamente ya empiezas a tomar más el rol de dirección, no tanto ujú. del que viene, del trabajador que eras, ¿no? Cuando realizaste el emprendimiento. Sí, las emociones ahora sigue habiendo emociones, pero ya son nuevas. Son otras experiencias que vas viviendo. Así es, son diferentes, ¿no? Entonces te debes de adaptar y obviamente, pues te tienes que preparar para ello también, ¿no? O sea, tienes que estar Ujú. preparado para ver cuáles son los modelos de negocio y no necesariamente que lo vayas a hacer tú como te marca el librito, sino que lo adaptes a tu organización. Sí, que ya no vayas tanto a la intuición, pues, sino a la toma de decisiones basada en números y en lo que tú estás viendo dentro de la empresa. Definitivamente, ¿no? Y es cuando ya cuando ya empiezas a trabajar más sobre razones, no sobre emociones. Exactamente. Por ejemplo, cuándo te diste cuenta tú de que ya tengo una empresa? O sea, ya no, esto ya no es un proyecto, o sea, que ya, bueno, por fin, dices. Pues fíjate que cuando realmente empecé a realmente a delegar tareas, cuando Ujú, empecé a entender que o a soltar a la raza y que si se equivocaba, no había bronca, o sea, no me sentía mal. O sea, me ujú, empecé a no sentir mal por ello. Al contrario, lo vi como una oportunidad, que el hecho de que se equivoquen, lo vi como una oportunidad porque lo que hice fue que los puedo ayudar en ese momento, van a aprender de lo que yo les diga de cómo hacerlo, pues, ¿no? O ujú. sea, no lo veo como una pérdida, al contrario, lo veo como una oportunidad, ¿no? Una persona que que es dedicada en su puesto, que tiene atributos de muy buenos como persona. Creo que eso es lo ideal, tenerlo y te digo, y corregirlo. Y cuando haces eso, pues ya tienes personas para toda la vida trabajando a lo que la empresa necesita. Ok, muy bien. Y Para toda ahí la en vida, el, digo yo, no, pero a lo mejor para toda la sí, vida mía, pues. sí, ahí en el análisis, fíjate que hubo algo que me puso a pensar mucho ahí, una pregunta de ¿qué te gustaría agradecerte al ti del pasado? O sea, a ti mismo del pasado por haber aguantado todo el trayecto hasta llegar a este punto. Definitivamente. Pero mira, ahorita alguien decía de las preguntas de cómo sobrevives al caos, pues, ¿no? El tema es que de los errores no hay que tener miedo a equivocarse, pues, ¿no? Cuando tú Ujú, estás de los errores que has pasado, eh, que que aprendas de ahí. Si tú te caes y aprendiste, ganaste. Pero obviamente si te caes y no aprendiste, pues ahí sí perdiste doble, porque ujú. te dieron la oportunidad de que te volvieras a levantar, pero con más conocimiento y no lo hiciste, ¿no? Entonces realmente las empresas que se clavan es porque tienen fracasos, tienen errores y, y no cambian y siguen igual. Pero si tú fracasas y otra vez te levantas y lo haces diferente y ya ves, no, pues por aquí sí, ahí va. Entonces ahí Ujú. es donde empiezas a crecer. Sí, y también algo importante ahí que considero yo es que en esas caídas, en ese aprendizaje, vas identificando cuándo decir
no a ciertas cosas? ¿Por qué es tan importante como tomar una decisión de hacerlo a, a no hacerlo, a decir que no? Y es como dicen los terapeutas, pues hay que poner los límites. Los ¿No? límites, güey. Oh, pues sí, pues al principio empiezas y todo es sí, sí, sí. Oye, ¿me haces este trabajo? Sí, sí. ¿Me haces este otro? Sí, sí. Pero sí y sin tener números, ¿no? Tomando decisiones sin tener números, entonces esa te empieza a desgastar y empiezas a desgastar al negocio. Entonces es muy Ujú. importante también saber decir no. Cuando un proyecto o una venta que estés haciendo, pues no te va a dar lo que tú quieres que te dé de rendimiento, pues entonces di que no y búscate los clientes donde sí ganes lo que tú esperas. Muy bien. Y ya para cerrar, Francisco, ¿qué le dirías a alguien que está en la etapa ahorita de por emprender y a lo mejor está en la parte o en la parte romántica o en la parte del miedo? ¿Qué le dirías? La verdad que no, que el miedo pues es algo de la persona, es algo que siempre lo vamos a tener, ¿no? Pero pues pero eso también al final de cuentas es lo que cuando tú lo enfrentas, pues es lo que nos hace avanzar más, ¿no? Entonces, no tengan miedo a emprender. Claro que es un camino, como le digo, bueno, hay varios caminos, ¿no? Como decía, puede haber caminos muy sinuosos, puede haber caminos muy empedrados, pero puede haber caminos también en línea recta. O sea, aquí el tema es inviertan en planeación, vean qué van a hacer para que busquen el camino más corto. Y otra cosa que es muy importante, búsquense un mentor, búsquense siempre asesoría, tengan asesoría de alguien que ya pasó por ahí para que ese camino sea más corto. Excelente, excelentes consejos. Muy bien, pues, Gerson, si nos apoyas, vamos a la sección ahí de la semana. Esta es la pendejada de la semana. Se nos faltó el redoble ahí. En la pendejada de la semana, fíjate, algo muy ad hoc. Ahí tenemos un caso de un joven ahí que emprendió en Querétaro, invirtió pues ahí sus ahorros y algo que estuvo bien duro también es que pidió un crédito de 300,000 pesos para abrir una cafetería boutique. Entonces pues alquiló el local, remodeló todo ahí para poner lo que se viera bien, así de lujo, de gama alta ahí, pero sin validar la demanda de la zona. Entonces, para la inauguración, pues se retrasó con los permisos y cuando abrió, pues ya los ingresos del día, pues no alcanzaban para cubrir la renta. Entonces, a los 3 meses cerró deudas, muebles, liquidando activos y el burnout emocional, ¿no? Lo que platicábamos ahorita. Entonces, Así es. está su puta cabrón. Entonces, moraleja, todo lo que les acabamos de platicar. Así es. Sí, la pendejada del vato este de la cafetería fue pensar que porque a él le gustaba el concepto, ya era suficiente, pues, ¿no? Exacto. Ya voy a vender mucho, ¿no? Entonces, acuérdense que emprender no es construir un sueño, es resolver un problema, es, es darle al cliente lo que está pidiendo, venderle al cliente lo que está pidiendo. Y si el mercado no lo tiene, no importa qué tan bonito pinte las paredes, si el mercado no lo tiene, te lo va a comprar. Exactamente. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Acuérdense que pues hay que emprender con estructura, checar la parte de aquí del flujo y lanzarte. La verdad que aquí emprender es aventarte, como platicábamos ahorita, aventarte, pero tomar todas las medidas, todos los consejos que les acabamos de compartir. Así es. Y si ya emprendiste y estás en el caos, no estás solo. Lo que te hace empresario no es tener clientes, es tener capacidad de ordenar el desmadre que traes y seguir adelante. Excelente, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos en 2 semanas más. Esto fue Los Transformadores, donde la única constante es el cambio. Hasta pronto. Nos vemos, saludos. Esto fue Los Transformadores, donde cuestionamos, analizamos y nos reímos de lo absurdo.
Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.